estudi, porque a mí también me criticaban, ostras, tú que a veces sacas resultados, novedades de propiedades geométricas, que sería una investigación como más clásica de ciencias, ¿cómo es que estás estudiando un arquitecto del pasado? Digo, porque es que con este arquitecto del pasado, sin yo quererlo, al ser un arquitecto que busca las aplicaciones de la técnica y de la ciencia, es que aprendo más geometría que con los libros publicados que podamos encontrar en todo el planeta, ¿no? Porque se guardaba resultados, investigaba, y es sorprendente, ¿eh? De hecho, ahora estoy con varios artículos abiertos de soluciones geométricas que no están en ningún libro y que yo al restituir, al observar, las he redescubierto y, caray, era capaz de saber propiedades de normales a una elipse para las descargas y aprendo geometría. Entonces, tengo que explicar esto para que digan, bueno, es que es una fuente de aprendizaje que no se acaba. Dos tipos de dolor fundamentales en el tiempo. El agudo, que es un dolor que siempre nos sirve de alerta, tiene una utilidad porque indica que algo funciona mal, pero cuando ese dolor se cronifica, dura más de 3 o 6 meses y ya llega a afectar al paciente en otras áreas, pues en su vida laboral, su vida de relaciones sociales, a nivel de sueño, trastornos de personalidad, de relación, pues entonces hablamos de dolor crónico y ese es el que tiene una gran repercusión a nivel social, como tú has comentado. Según la definición de la IASP, el dolor es una experiencia desagradable ante un hecho existente, real o potencial de dolor. Es verdad que hay veces que no se conoce la causa del dolor y se producen una serie de cambios en el organismo donde bueno, todos los estímulos se transmiten a través de nociceptores, a través del sistema nervioso central, de la médula, de la glía, y llega al sistema nervioso central, que es el cerebro, y sobre todo a la corteza cerebral, que es donde se hace consciente la sensación de dolor, porque conlleva pues, un importante bagaje emocional el padecer dolor. Está estudiado que recibimos 11 billones de bits de información por segundo, que es una barbaridad, pero solo somos capaces de procesar 50 bits al segundo. Entonces, nosotros tenemos que pensar que nuestro cerebro no es una cámara de vídeo, ¿vale? No es una cámara que está grabando 24 horas constantemente, sino que tiene una capacidad limitada y lo podemos ver como que fuera una batería, ¿vale? Nosotros cuando nos despertamos por la mañana tenemos un 100% de batería en nuestro cerebro y cada pequeña cosa que vamos haciendo a lo largo del día va restando batería. Y pequeñas cosas pueden ser desde levantarnos, me ducho, cojo el coche o cojo la bici, me voy al trabajo, me voy al estudio o hago lo que sea, ¿no? En ese proceso, en las pequeñas actividades cotidianas que llevamos a lo largo del día, inconscientemente estamos expuestos a información de empresas. Por ejemplo, el hecho de que yo me esté tomando un café con la televisión o con la radio puesta ya hace que yo, por ejemplo, esté expuesta ante un anuncio, ¿no?, de cualquier tipo de empresa. El hecho de que yo vaya con el coche, tengo la radio también, con lo cual puedo estar expuesta a otro estímulo, ¿no?, de marketing, o simplemente yendo andando por la ciudad veo marquesinas o veo autobuses. Entonces, inconscientemente estoy expuesta a esos estímulos de marketing. ¿Qué pasa? Cuando hay una empresa que bien o por las necesidades que tú tienes previamente eres consciente o pasas esa barrera, ¿no?, de inconsciente a consciente y te das cuenta de que efectivamente has visto una campaña porque coincide con esas necesidades que tú tenías previamente. Imagínate que necesitas comprarle un regalo porque es el cumpleaños de alguien, de un ser querido, y es un producto que a ese ser querido, ¿no?, le apetece o le gustaría tener. En el momento que tú tienes esa necesidad de afecto, esa necesidad de cariño, de demostrar, ¿no?, o de alegrar a esa persona en la que tú tienes cariño, pasas esa barrera inconsciente. Entonces, esa empresa ya ha conseguido impactarte, ya ha conseguido, de entre esos 11 billones de bits de información, ya ha conseguido ser uno, ¿no?, de esos 50 bits que procesas. La transición energética tiene un eje sobre el que pivota y que consiste en que el ciudadano sea un agente
no solo de consumo de la energía, sino que pueda serlo también de la generación. Y eso está muy bien. El propio IDAE, que es otro organismo del Ministerio, ha puesto en marcha un concepto nuevo que se llaman comunidades energéticas locales, que consiste en incentivar que no uno, sino ciudadanos que compartan un territorio se conviertan en generadores de la energía que demandan, de tal forma que se hagan autosuficientes. Es más, e incluso pueden, en los momentos de sobreproducción y no de consumo, lanzar esa energía a la red y, por lo tanto, tener una rentabilidad económica. Exige una aportación económica inicial, pero generalmente se recupera vía factura de consumo eléctrico en unos poquitos años, en 3, 5, un máximo de 8 años, y, por lo tanto, el ciudadano, digamos que va a hacer un uso más adecuado de esa energía. Ese es el primer elemento de la transición energética. Ya no es consumir más o menos, sino consumir de manera más eficiente. Y la primera eficiencia es consumir solo lo que se necesita. En el Big Bang no solo empieza el espacio, no solo empieza la materia, la energía, también empieza el tiempo. Nos quedan muchas cosas por saber, porque es una teoría que tiene todavía sus flecos, pero sin duda esto significa pues que hay cosas que vamos a entender mucho más de lo que nos cuenta la teología. Es decir, que a veces la gente se pregunta cómo será el otro mundo, cómo será, qué ocurre cuando el ser humano fallece, qué es eso de que resucitamos todos el último día, qué pasa con la gente que se ha muerto ya. Claro, es que si empezamos a entender que el tiempo no es un absoluto, que no está ahí siempre y necesariamente funciona a la misma velocidad, ya con la relatividad aprendimos que el tiempo pues, depende también de la velocidad del sujeto, que es variable, y ya con el Big Bang sabemos que tuvo un principio. Pues entonces esto nos ayuda a entender que ahí puede existir la posibilidad de que no haya tiempo. Entonces, esto es un aprendizaje sobre lo trascendente pues muy interesante. Claro, es que en la percepción del dolor es una experiencia personal, influyen muchas cosas, influyen desde las experiencias infantiles que se hayan tenido de dolor, el apoyo familiar, el componente emocional, influyen tantas cosas, incluso pues eso, comportamientos aprendidos, las famosas neuronas en espejo, ¿no? Alguien que ha visto un determinado comportamiento, ves bostezar a alguien y parece que te entran a ti ganas de bostezar también, ¿no? Pues a veces con el dolor también esto ocurre en algunas familias. Pero es verdad que es subjetivo, pero bueno, tenemos ciertas formas de medirlo y sobre todo es fundamental la historia clínica, hablar con el paciente mucho, ¿no? Es diferente alguien que a lo mejor dice, bueno, he tenido un esguince o he tenido una fractura, me caí haciendo montañismo y no puedo, me he quedado cojeando, pero bueno, me molesta, pero yo sigo trabajando, sigo haciendo lo mismo, sigo saliendo con mis amigos, sigo teniendo mi familia. Sin embargo, hay personas que ante esa misma realidad lo sufren de otra manera, lo viven de otra manera, se aíslan, se sienten inútiles, se deprimen. Entonces, por eso, bueno, el umbral del dolor, unos digamos que lo aguantan más y otros menos, porque es una experiencia totalmente personal. Bueno, ahí nos vamos a meter un poco más ya en temas de la psicología. Podemos decir que calman la ansiedad porque, en cierto modo, están ayudando a satisfacer una necesidad que tú tienes previamente o que tú tenías previamente. Y esto es un tema muy interesante porque no es la primera vez que yo, por ejemplo, escucho que el marketing crea necesidades, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque no sucede así. Nosotros tenemos unas necesidades básicas previas que no están siendo satisfechas. Y lo que hacemos a través de la compra es satisfacer esas necesidades. Entonces me puedes decir, bueno, pero es que yo a veces compro cosas, ¿no? Me compro un viaje o me compro una entrada a un festival, por ejemplo, con unos amigos y no es que tenga la necesidad de ir, pero lo veo y quiero estar allí, ¿no? Pues ahí tenemos una necesidad de socialización, ¿no? de encajar en un grupo. Estás con tus amigos, te vas a ese festival o te vas a ese viaje, o, por ejemplo, te compras las últimas botas de fútbol, igual no porque lo necesites, sino porque quieres verte reflejado en ese futbolista que las lleva, ¿no? O transmitir esos valores. Entonces,
Las compras lo que hacen es satisfacer necesidades previas que nosotros tenemos, ya sean fisiológicas, como comer, pasar por delante de un restaurante y decir, me apetece entrar aquí, no tenía hambre, pero bueno, voy a entrar, o necesidad fisiológica básica, de autoestima, ¿no? Con las compras de, por ejemplo, productos de lujo, ¿no? Que transmiten cierto estatus. Esas necesidades, como comentábamos, de aceptación social, ¿no? De amor, de afecto, de cariño. Entonces, calman la ansiedad porque estamos satisfaciendo necesidades previas que nosotros teníamos. España necesita producir energía mediante fuentes, digamos, sostenibles, ¿vale? Eso está claro. Pero luego tiene que ser capaz de almacenarlo, de almacenar esa energía. El método más tradicional que hay en estos momentos es almacenarla en baterías, pero las baterías tienen la duración que tienen, es decir, te permiten almacenar muchísima energía durante periodos de tiempo muy corto, minutos, unas pocas horas, en cantidades muy grandes, pero lo que tenemos es que conseguir almacenarla en periodos de tiempo más largo. El objetivo de España como país, y me atrevería a decir que de Europa como Unión, es desestacionalizar ese almacenamiento, poder ir a almacenamientos de al menos 90 días. De tal forma que tú, en verano en España, podríamos producir energía en cantidades inmensas y, sin embargo, en invierno, cuando tuviésemos déficit, tirar de ese almacenamiento. Y ahí es donde intervienen lo que se llaman las centrales de bombeo reversible, que todo el mundo las conoce. Lo habéis visto en muchas zonas donde hay saltos de agua, pantanos. Es decir, en las horas nocturnas normalmente el consumo baja mucho, el precio del kilovatio baja mucho, entonces lo que se hace es tirar de energía de la red para subir el agua de nuevo arriba y luego volver en las horas en que el coste es mucho más interesante, dejarla caer para volver a producir energía. Es gastar energía a precio barato y producir energía a precio caro. Pero claro, eso entras en conflicto con los regímenes hídricos de consumo humano y de consumo agrícola, e incluso de consumo industrial. Y ahí es donde intervienen las aguas de minería. Todas las minas de España, todas las minas subterráneas, en el momento que se abandonan, todas se inundan, todas, porque filtra el agua por las distintas galerías. Y ese agua está ahí apresada sin ningún tipo de uso. Como muchas de las explotaciones mineras en España, especialmente en la provincia de León y en la provincia de Palencia, también en Teruel, están en zonas de montaña, es muy fácil conseguir déficit de altitud, es decir, que el agua esté almacenada a una altitud y tú puedas dejarla caer 200, 300 metros, de forma que en un ciclo cerrado mantengas ese agua como una especie de noria, siempre que cae produce energía a precio caro, a precio alto, y cuando está abajo la dejas depositar e incluso puedes provocar una descontaminación de los metales pesados que ha arrastrado en esas galerías mineras, y cuando el precio es bajo la vuelves a subir, de tal forma que no entras en conflicto con el régimen hídrico superficial. Eso es muy interesante y hay proyectos muy buenos porque la provincia de León, como digo, Palencia, Asturias, Teruel, tienen esa capacidad. Es verdad que son procesos caros, son proyectos caros, es decir, que necesitan un aporte económico muy potente en un primer momento, pero luego se mantienen a lo largo del tiempo de manera indefinida. Y es recurrir a un proceso que tenemos ahí, porque las galerías están. Sí.